Comenzamos por la importancia de la educación para todas las personas sin excepción. Según la UNESCO, plantea que en muchos países la educación inclusiva, a pesar de su enfoque integrador a nivel internacional, se considera cada vez más como un principio que apoya y acoge a la diversidad. Recordemos también que toda persona, por este hecho, tiene el derecho a la educación. Para eso hay leyes que promueven y proporcionan la igualdad sin discriminación alguna y con el reconocimiento de la dignidad humana. Esto está planteado en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. Recordemos también que la pluralidad del Estado es la que permite reconocer la diversidad étnica y cultural. Esto está estipulado en el artículo 7 y 8 también de la Constitución Política. Estos dos son tomados como dos principios constitucionales en la educación. Recordemos que la educación es una entidad como derecho fundamental y como un servicio público que tiene una función social la cual es integradora. Recordemos que Colombia es un estado social de derecho, por lo tanto nos hace a nosotros portadores de estos derechos y voceros de ver cuáles son las necesidades que se presentan en la población. Todo lo diverso del humano y la justicia social en la educación es como un gran conjunto de condiciones que posibilitan a los individuos desplegar sus capacidades a medida de que ellos puedan escoger o que su autonomía les permita escoger. Los lazos entre diversidad y equidad deben ser muy óptimos, deben ir muy de la mano formados como un equipo. Y para estrechar este vínculo es necesario reconocer y trabajar sobre estas barreras históricas que han venido impidiendo hacer realidad la inclusión. Recordemos que la historia la tenemos que reconocer y estudiar para no estar condenados a repetirla. Por lo tanto, tenemos que aprender de estos actos que no fueron tan buenos en un pasado, hablando ya de la inclusión, para en el presente mejorarlos, renovarlos y reconstruirlos para brindar una educación de calidad para todos. Bueno, sigo con la educación y equitatividad como responsabilidad y cuidado a lo largo de la vida. Nosotros como seres humanos para el aprendizaje somos como uno. Vamos con esto para podernos llevar a un proceso más fructífero de desarrollo, no solo social ni cognitivo, sino también a veces hasta emocional. Por lo tanto, la educación se ocupa de hacernos más humanos, como el pensamiento de René Descartes, el cual decía: pienso y luego existo. El pensamiento no puede separarse de mí, por lo tanto yo existo. Entonces esto va muy entrelazado con lo que nos exponía René Descartes. Para esto hay factores que se tienen que tener muy presentes. Por ejemplo, el factor del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo va a ser estructurado? ¿Qué necesidades educativas son primordiales para la población educativa que requiere de la inclusión? Después siguen los factores de historia del recorrido del estudiante. Tenemos que ver el proceso de evolución de los individuos educativos para así mismo mirar mejoras y hacer que este proceso sea un poco más flexible. Modificar el PIA. Después sigue el contexto social y el contexto institucional. Estos dos son muy importantes. El contexto institucional va más que todo al establecimiento. Los establecimientos se tienen que adecuar también a las necesidades educativas o a las capacidades diversas que tengan los estudiantes. No por ser una minoría significa que esto no se tenga que hacer. El contexto social también va mucho en normalizar, en integrar, en dar esa equitatividad para con los estudiantes con capacidades diversas. Todo esto forma parte de una tríada como base para esta inclusión educativa. Para finalizar un poco mi tema, quiero cerrar con lo que dijo Benjamin Franklin, que dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Con esto cierro porque da a entender o da en evidencia de que si no se involucra como se debe a los individuos, no aprende, ya que si se lo decimos, simplemente por tenerlo en el aula, lo va a olvidar. Le enseñamos, tal vez lo vayan a recordar, pero si lo involucramos, de verdad van a aprender. Punto 2. El sistema educativo colombiano para todas las personas sin excepción. En este punto se plasma lo que ha logrado el sistema educativo colombiano poco a poco para atender la diversidad y garantizar el derecho de la educación sin ninguna excepción. Pasamos a tratar el tema del sistema educativo en cuanto a la gestión. Entonces, este es el conjunto de los aspectos que constituyen la acción de en los tres niveles del sistema educativo colombiano. Entonces encontramos la gestión integral, que entre estas se pueden encontrar los componentes administrativos y financieros, componentes pedagógicos, componentes convivenciales y lo relacionado con la familia, comunidad y redes. Para el proceso de la equidad y inclusión. Esto para que asuma una forma sustancial, entonces eso es establecido en el artículo 2 de la ley 1346 del 2009.
Seguimos con el componente administrativo y financiero. Entonces, estos son los criterios que aseguran que exista una equidad en la atención educativa sin que haya restricción por diferencias de comunidades, por diferencia de personas o asociadas a entes territoriales. Entonces, dentro de esta normativa se emplea el Sistema General de Participantes, como se establece en la Ley 1448 de 2011 y en los decretos 1953 de 2014 y 2383 de 2015. Seguimos con la gestión pedagógica. Continuamos con la gestión pedagógica. En este punto, a raíz del proceso de equidad e inclusión, toma mucha más fuerza el tema de la garantía de accesibilidad y adaptabilidad de los recursos educativos, metodologías y didácticas. Aquí se puede mencionar algo muy importante sobre lo que es la atención estudiantil a la población RUN, que con una mirada íntegra establece que seguimos el sistema educativo en cuanto a currículo. Entonces, en este se manifiestan las tensiones relacionadas con los procesos de inclusión y equidad en la educación colombiana. Entonces, podemos decir que se entiende como currículo escolar el conjunto de criterios, planes, estudios, programas, metodologías y procesos que contribuyan a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacionalidad, regional, local, incluyendo también los derechos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Eso lo podemos encontrar en el artículo 76 de la Ley 115 de 1994. Dentro de este currículo, o en cuanto al currículo, el reto central es el reconocimiento de la diversidad de las personas, contextos y comunidades, y aquí es donde tiene sentido el currículo flexible, en el cual se pueden realizar los ajustes necesarios según las diversidades o las necesidades que presente alguna población. Bueno, seguimos con el sistema educativo en cuanto a apoyos y ambientes de aprendizaje. Entonces, la educación está hecha para todos, como ya lo decíamos anteriormente. Por ello, se supone que el sistema de inclusión y equidad sea un sistema de apoyo. Entonces, este sistema de apoyo son como las herramientas y estrategias que permiten un acceso a tener oportunidades y ambientes de aprendizaje significativos. Según Verdugo, en 2002 propone una clasificación de apoyo. El primero es un apoyo generalizado. Entonces, esos son de carácter permanente, en el cual se tratan otros sistemas fuera de la escuela. El apoyos extensos, en el cual se usa de manera regular y en determinados contextos. Apoyo limitado. Entonces, este se emplea en un determinado tiempo, que es, como lo dice, el nombre del apoyo es limitado. Y el apoyo intermitente. Entonces, este se usa en momentos puntuales y que son de una corta duración. Aquí se emplea para los ambientes de aprendizaje la Ley 1381 en el artículo 17, la cual dice que la adecuación y mantenimiento de los espacios pedagógicos es primordial para las personas que presenten una discapacidad, capacidad o talento, y estas deben garantizar una práctica de actividades artísticas, culturales y deportivas. Seguimos con el segundo punto, que está encaminado a las acciones que fortalecen el acceso en términos de equidad. Entonces, dentro de eso encontramos los proyectos de retos para gigantes, entonces el objetivo es ofrecer oportunidades equitativas para el desarrollo de las competencias. Recordemos que ese reto para gigantes es para los niños que de pronto por alguna enfermedad o alguna calamidad hayan estado hospitalizados y retomen sus estudios. Entonces, está para la cobertura de preescolar hasta quinto de primaria. Seguimos con el programa en marco del sistema de responsabilidad penal adolescente. Entonces, este tiene unos componentes, el cual es misional, administrativo, comunitario y pedagógico. Este es para jóvenes que están en conflicto con la ley, es la cobertura para los jóvenes que están en conflicto con la ley. Otro objetivo que tiene este es promover la convivencia escolar. Como tercero tenemos el programa Estrategia de Cualificación y Formación de Maestros y Maestras de Educación Inicial. Entonces, el objetivo de este es que los docentes logren una apropiación y capacidad en líderes de primera infancia. También el objetivo es ofertar recursos pertinentes para la educación de primera infancia. Y por último, fortalecer capacidades de planeación y gestión pedagógica. Entonces, la cobertura de esta es para docentes de primera infancia. Y como último encontramos el programa Todos Aprenden. Entonces, el objetivo de este es contribuir a elevar los niveles de aprendizaje en población estudiantil de educación inicial. Entonces, este tiene una cobertura de docentes de educación inicial y básica primaria. Bueno, en este punto 3 vamos a hablar sobre la acción educativa para la inclusión y la equidad. Bueno, dentro de la inclusión podemos nombrar que se encuentran unos puntos claves para poderlo entender. Primeramente, sabemos que la inclusión en este momento en Colombia ha sido una manera que se ha ido incorporando a través del tiempo, colocando leyes, colocando derechos, y en las cuales cada uno ha ido estructurándose debidamente. Entonces, en la parte de la equidad es como tratar de que todo aquello que se ha ido formando para que cada niño de diversas diversidades, o joven, adulto, sea incluido en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, como dice en la educación, entonces sea de una manera para todos, ¿sí? Que no se excluya a ninguno, que no hayan espacios como anteriormente se hacían, como estos, donde el niño se encontraba en otro lugar, o por ejemplo se encontraba en otros momentos, ¿sí? Para ello, entonces, quiero mencionar unos puntos que primeramente es la interculturalidad. Bueno, en la interculturalidad, en estas quieren promover como un encuentro de múltiples como saberes, que esos múltiples saberes lo que van a ayudar es que se puedan reconocer y valorar pues la riqueza de cada cultura, ¿sí? De cada una de las personas. Para ello, entonces, quiero mencionar unos puntos que primeramente es la interculturalidad. Bueno, en la interculturalidad, en estas quieren promover como un encuentro de múltiples como saberes, que esos múltiples saberes lo que van a ayudar es que se puedan reconocer y valorar pues la riqueza de cada cultura, ¿sí? De cada una de las personas que son incluidas en estos procesos. También
Bueno, la interinstitucionalidad, es lo que desea es formar parte de un mecanismo el cual se nombren criterios y procedimientos pues para ser implementado en las instituciones, lo cual se requieren como garantías de inclusión para cada uno de ellos y que además pues sea una equidad en la educación. Listo. También nos encontramos en este punto con la intersectorialidad. Bueno, dentro de esta es que ella desea conservar en una misma naturaleza algo como si fuera un enfoque, ¿sí? Un enfoque en el cual es una representación de un sector. ¿Este sector cuál es? La de la inclusión y la equidad en la educación. Por ello el título, ¿sí? Además, son sectores que este sector desea como incluir como lo más recientemente que son como la cultura, las tecnologías de la información y las de comunicación y la ciencia. Que en ello sean incluidos cada una de las personas con diversidad diferentes o que se encuentre fuera de esa inclusión que desea la educación dirigir y dar unos lineamientos correctos. Entonces, esto lo que hace es que se implementen diferentes estrategias para que puedan ser asignados a estos diferentes espacios. También ella se va a encontrar en unos derechos fundamentales para que cada uno sea socializado y que sea una garantía para ellos y que sea además un espacio que ellos puedan ser libremente, que no sean juzgados ni criticados por su condición, sino más bien sean apoyados e instruidos para que puedan crecer. Bueno, estos cuatro enfoques buscan es que se vaya más allá de que solamente no se quede en un plano declarativo, ¿no? Sino que también se puedan implementar diferentes enfoques. Y además que estos son como unos sistemas que van a través del trabajo de red, que quieren decir que es un liderazgo en el cual debe ser participativo de cada una de las personas que van a trabajar en él y pues como empoderar, ¿sí? A las personas que desean ser parte de estos diferentes niveles que son a nivel nacional, regional y local. El día de hoy vamos a hablar sobre los lineamientos de política para la inclusión y la equidad en la educación. Primero que todo tenemos que abordar el significado de lineamiento. Lineamiento son las etapas, las fases, los procesos y los formatos que como futuras docentes debemos tener en cuenta si queremos llegar a un fin, si se nos presenta pues una problemática. En los lineamientos de la inclusión para el MEN encontré que los principales entes que abordan este tema es Bernard Muñoz, que nos menciona que hay mucho por hacer, el sistema tiene que cambiar y el ministerio ha dado un paso significativo con estos lineamientos. Sin duda contribuyen a enriquecer el marco de conceptos de política, de culturas y de prácticas. Cuando nos habla de políticas nos hace referencia a que en esta encontramos el decreto 1421, que es el que nos habla sobre la inclusión y cómo se debe manejar esta en las aulas de clase. Cuando mencionas lo de las culturas, debemos saber que existen diferentes etnias en las cuales esas también tienen el derecho de ingresar a una institución en la cual se deben implementar estrategias como docentes para manejar estas situaciones. Cuando nos habla de prácticas, es lo que nosotras vamos a realizar dentro de estos entornos educativos, cómo vamos a manejar estos procesos, en la implementación de estrategias, si se nos llegan a presentar problemas o niños con necesidades y discapacidades en alguno de los infantes. Vamos a hablar sobre Marisol Moreno. Ella nos habla sobre la dimensión práctica. Ella nos dice que la práctica es el lineamiento más importante que debe tener la inclusión, ya que en lo rural y lo urbano son dos procesos los cuales son muy diferentes. Nosotras tenemos conocimiento de una docente que trabaja en lo rural, donde ella maneja diferentes estrategias, ya que está con un grado que es cuarto y el otro es transición, donde tiene que manejar el modelo de escuela nueva. También pues ella maneja estos lineamientos que se deben implementar para lograr también estar en constante conocimiento, ver las problemáticas que presenta cada uno de estos individuos dentro de la institución. En lo urbano, lo que más también se encuentra es cuando evidenciamos niños con necesidades o discapacidades, donde si un niño presenta discapacidad, la institución debe contar con un espacio donde él pueda ser movilizado, o si un niño sufre de alguna discapacidad, estar al pendiente y implementar esas estrategias que permitan que el niño avance, ya que como sabemos cuando hacemos las prácticas que no todos los niños aprenden de igual manera, todos llevan un proceso donde si queremos que esto mejore debemos trabajar la inclusión y la equidad dentro de esas aulas educativas. Como futuras docentes y en conclusión, nuestro grupo ha hecho énfasis en que debemos manejar las diferentes situaciones, tener en cuenta que los niños pueden tener diferentes problemáticas, diferentes comportamientos en los cuales tenemos que
implementar diferentes estrategias donde ellos pues demos la oportunidad para que ellos reciban educación de calidad.